¿Qué sucede después de la muerte? Esta pregunta ha intrigado a la humanidad durante siglos. En este video, exploraremos las creencias sobre la vida después de la muerte en diferentes culturas y religiones, desde el cielo y el infierno hasta la reencarnación. Acompáñame para descubrir lo que nos espera más allá. Ahora que hemos planteado la pregunta sobre lo que sucede después de la muerte, es hora de sumergirnos en las creencias de las 4 religiones más grandes del mundo. Cada una ofrece una perspectiva única que refleja sus valores y enseñanzas. Primero, hablemos del cristianismo. Esta religión, que cuenta con más de 2.3 mil millones de seguidores, enseña sobre el cielo y el infierno, donde las almas son recompensadas o castigadas según sus acciones en vida. A continuación, el Islam. Con más de 1.9 mil millones de creyentes, el Islam también tiene una visión clara sobre la vida después de la muerte, donde el juicio final determina el destino eterno de cada persona. Luego, el hinduismo. Esta antigua religión, con alrededor de 1.2 mil millones de seguidores, presenta la reencarnación y el karma como conceptos centrales, donde las acciones de una vida influyen en las siguientes. Por último, el budismo. Con aproximadamente 520 millones de practicantes, el budismo se centra en el ciclo de renacimientos y la búsqueda del nirvana, un estado de liberación del sufrimiento. Vamos a profundizar en cada una de estas creencias y descubrir cómo influyen en la vida de sus seguidores. Vamos a comenzar con la 4. El budismo es una religión y filosofía que se originó en la India hace aproximadamente 2500 años, fundada por Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, que significa el iluminado. El budismo no se centra en la adoración de un Dios creador, sino en la búsqueda de la iluminación espiritual y la liberación del sufrimiento, dukkha. Sus enseñanzas se basan en las 4 nobles verdades y el octuple sendero, que guían a los practicantes hacia la comprensión de la naturaleza del sufrimiento y cómo superarlo. ¿Qué dice el budismo sobre la muerte? En el budismo, la muerte no se considera el fin definitivo, sino una transición en un ciclo continuo de renacimientos llamado samsara. Este ciclo está influenciado por el karma, que son las acciones intencionales, buenas o malas, que realizamos en vida y que determinan las condiciones de nuestro próximo renacimiento. 1. Renacimiento, samsara. Después de la muerte, los seres renacen en uno de los 6 reinos de existencia, que incluyen el reino humano, el reino animal, el reino de los dioses, el reino de los semidioses, el reino de los espíritus hambrientos y el reino infernal. El renacimiento no implica la transmigración de un alma permanente, ya que el budismo niega la existencia de un yo eterno e inmutable, doctrina del anatman o no yo. 2. Karma. Las acciones realizadas en vida, karma, determinan las condiciones del renacimiento. Un karma positivo puede llevar a un renacimiento en un reino más favorable, mientras que un karma negativo puede resultar en un renacimiento en un reino de sufrimiento. 3. Liberación, nirvana. El objetivo final del budismo es escapar del ciclo del samsara y alcanzar el nirvana, un estado de liberación y paz absoluta, libre de deseo, sufrimiento y renacimiento. Esto se logra mediante la práctica espiritual, la meditación y la comprensión profunda de la naturaleza de la realidad. 4. Estados intermedios. Bardo. En algunas tradiciones budistas, como el budismo tibetano, se describe un estado intermedio entre la muerte y el renacimiento llamado bardo. Durante este periodo, la conciencia del difunto experimenta diversas visiones y oportunidades para alcanzar la liberación antes de renacer. En resumen, el budismo enseña que la muerte es parte de un ciclo continuo de existencia y que nuestras acciones en vida tienen consecuencias en futuros renacimientos. La meta última es trascender este ciclo y alcanzar el nirvana, un estado de liberación y paz eterna. A continuación, la 3. El hinduismo es una de las religiones más antiguas del mundo, originada en la India hace más de 4000 años. Es una tradición diversa y compleja que no tiene un fundador único ni un texto sagrado único, sino que se basa en una variedad de escrituras, prácticas y creencias. Entre sus textos más importantes se encuentran los Vedas, los Upanishads, el Bhagavad Gita y los Puranas. El hinduismo es una religión politeísta, aunque también incluye concepciones monoteístas y panteístas, dependiendo de la tradición. El hinduismo se centra en conceptos como dharma, deber moral y ético,
karma, ley de causa y efecto, samsara, ciclo de renacimiento, y moksha, liberación del ciclo de renacimiento. ¿Qué dice el hinduismo sobre la muerte? En el hinduismo, la muerte no es el fin de la existencia, sino una transición en un ciclo continuo de renacimiento llamado samsara. La visión hindú de la muerte está profundamente ligada a las creencias en el karma, el dharma y la búsqueda de la liberación espiritual, moksha. 1. Samsara, ciclo de renacimiento. Los hindúes creen que el alma, Atman, es eterna y pasa por un ciclo continuo de nacimiento, muerte y renacimiento. Este ciclo está influenciado por las acciones acumuladas en vida, conocidas como karma. 2. Karma. El karma es la ley de causa y efecto que determina las condiciones del próximo renacimiento. Las acciones buenas o malas de una persona en su vida actual afectan su futuro renacimiento. Un buen karma puede llevar a un renacimiento en una vida más favorable, mientras que un mal karma puede resultar en un renacimiento en circunstancias menos deseables. 3. Atman, alma. El Atman es la esencia espiritual eterna de cada ser, que trasciende el cuerpo físico. A diferencia del budismo, el hinduismo cree en la existencia de un alma permanente que se reencarna. 4. Moksha, liberación. El objetivo último del hinduismo es escapar del ciclo del samsara y alcanzar moksha, la liberación del ciclo de renacimiento. Esto se logra mediante la realización de la unidad del Atman con Brahman, la realidad última o conciencia cósmica. La liberación se puede alcanzar a través de prácticas espirituales como el yoga, la meditación, el estudio de las escrituras y el cumplimiento del dharma. 5. Estados después de la muerte. Después de la muerte, el alma abandona el cuerpo físico y entra en un estado transitorio antes de renacer. En algunas tradiciones hindúes, se cree que el alma viaja a través de varios planos de existencia, como el cielo, Svarga, o el infierno, Naraka, dependiendo de su karma, antes de renacer. 6. Ritos funerarios. Los hindúes practican cremación como parte de sus ritos funerarios, ya que se cree que el fuego libera el alma del cuerpo físico y facilita su viaje hacia el próximo renacimiento. Las cenizas suelen ser esparcidas en un río sagrado, como el Ganges, para purificar el alma. En resumen, el hinduismo enseña que la muerte es una transición en el ciclo eterno de renacimiento, samsara, gobernado por el karma. El objetivo final es alcanzar moksha, la liberación del ciclo de renacimiento, y unirse con la realidad última, Brahman. Esta visión de la muerte y la vida después de la muerte está profundamente conectada con las prácticas espirituales y éticas del hinduismo. Luego, como 2, el Islam enseña que Alá es el único Dios, misericordioso y compasivo, y que Muhammad es su último profeta. Los musulmanes creen en la existencia de ángeles, en los profetas anteriores, como Abraham, Moisés y Jesús, en el día del juicio final y en la vida después de la muerte. ¿Qué dice el Islam sobre la muerte? En el Islam, la muerte no es el fin de la existencia, sino una transición hacia la otra vida. La creencia en la vida después de la muerte es un aspecto central de la fe islámica. Aquí te explico las creencias principales sobre la muerte y lo que sucede después. 1. La muerte como destino. El Islam enseña que la muerte es un evento predestinado por Alá. El momento de la muerte de cada persona está determinado por Dios, y nadie puede evitarlo o retrasarlo. La vida en este mundo se considera una prueba temporal, y la muerte es el paso hacia la eternidad. 2. El alma después de la muerte. Cuando una persona muere, su alma es separada de su cuerpo. Según las creencias islámicas, el alma entra en un estado intermedio llamado barzaj, donde permanece hasta el día del juicio final. Durante este periodo, las almas de los creyentes piadosos experimentan paz y felicidad, mientras que las almas de los pecadores pueden sufrir. 3. El día del juicio. Yaum al-Qiyama. El Islam enseña que habrá un día en el que toda la humanidad será resucitada y juzgada por Alá según sus acciones en la vida terrenal. Este día se conoce como el día del juicio o Yaum al-Qiyama. En ese día, cada persona será responsable de sus acciones y se abrirán libros que registran todo lo que hicieron en vida. 4. El paraíso, Jannah, y el infierno, Jahannam. Después del juicio, las personas serán enviadas al paraíso, Jannah, o al infierno, Jahannam, dependiendo de sus acciones y su fe. O Jannah, es un lugar de felicidad eterna,
descrito como un jardín de delicias, donde los creyentes piadosos disfrutarán de la presencia de Alá y recibirán recompensas infinitas. O Jahannam es un lugar de castigo y sufrimiento para aquellos que rechazaron la fe en Alá o cometieron graves pecados sin arrepentirse. 5. La importancia de las acciones en vida. El Islam enfatiza que las acciones en esta vida determinan el destino en la otra. Los musulmanes creen que las buenas acciones, la fe en Alá y el seguimiento de las enseñanzas del Corán y del profeta Muhammad son esenciales para alcanzar el paraíso. 6. Ritos funerarios. En el Islam, los ritos funerarios son importantes y siguen un protocolo específico. El cuerpo del difunto es lavado, envuelto en una tela blanca, kafan, y enterrado lo antes posible, generalmente sin ataúd. Los musulmanes creen en la resurrección física en el día del juicio, por lo que el cuerpo debe ser tratado con respeto. En resumen, el Islam enseña que la muerte es una transición hacia la otra vida, donde las almas esperan el día del juicio final. En ese día, las personas serán juzgadas por sus acciones y enviadas al paraíso o al infierno. La vida en este mundo se considera una prueba temporal, y la fe en Alá y las buenas acciones son esenciales para alcanzar la recompensa eterna en el más allá. En nuestra última discusión, nos encontramos con dos ramas que provienen de la misma raíz, pero con visiones diferentes, el cristianismo y la Iglesia Católica. Primero, vamos a explicar la Iglesia Católica. Pero antes de continuar, si has llegado hasta aquí, escribe la palabra, Maranata. Ahora sí, continuemos. La Iglesia Católica es la rama más grande y antigua del cristianismo, con más de 1.300 millones de fieles en todo el mundo. Su nombre, católica, viene del griego y significa universal, porque su misión es ser una iglesia para todos los pueblos y culturas. Según la creencia católica, fue fundada por Jesucristo, quien eligió a San Pedro como el primer papa, estableciendo una línea de sucesión que continúa hasta hoy con el Papa Francisco. La Iglesia Católica se organiza de manera jerárquica, con el Papa como líder espiritual, seguido por obispos y sacerdotes. Su enseñanza se basa en dos pilares, la Biblia y la tradición apostólica, que son interpretadas por el magisterio de la Iglesia, el Papa y los obispos. Los católicos creen en 7 sacramentos, que son signos visibles de la gracia de Dios, como el bautismo, la Eucaristía y la confesión. También tienen una profunda devoción por la Virgen María, a quien ven como la Madre de Dios, y por los santos, a quienes consideran intercesores ante Dios. En cuanto a la muerte, la Iglesia Católica enseña que no es el fin de la existencia, sino el paso a una nueva vida eterna. Cuando una persona muere, su alma se separa del cuerpo y es juzgada por Dios en lo que se llama el juicio particular. Este juicio determina el destino del alma. Si la persona vivió en gracia de Dios y está completamente purificada, va al cielo, un estado de felicidad eterna y unión con Dios. Si murió en gracia de Dios pero necesita purificarse de pecados veniales o de las consecuencias del pecado, va al purgatorio, un estado temporal de purificación. Si la persona murió en pecado mortal sin arrepentirse, va al infierno, un estado de separación eterna de Dios y de sufrimiento. Los católicos creen que las oraciones y las misas ofrecidas por los vivos pueden ayudar a las almas en el purgatorio. Además del juicio particular, los católicos creen en la resurrección de los muertos al final de los tiempos, cuando Jesucristo regresará en su segunda venida. En ese momento, todas las almas se reunirán con sus cuerpos resucitados y tendrá lugar el juicio final, donde toda la humanidad será juzgada públicamente. Los justos entrarán en la gloria eterna del cielo, mientras que los condenados sufrirán el castigo eterno en el infierno. La esperanza de los católicos es alcanzar la vida eterna en el cielo, unidos a Dios para siempre. Esta esperanza se basa en la fe en Jesucristo, la participación en los sacramentos y las buenas obras realizadas en vida. Los ritos funerarios católicos incluyen un velorio, donde se reza por el alma del difunto, una misa de requiem en su honor y la sepultura del cuerpo en un cementerio, como signo de respeto y esperanza en la resurrección. En resumen, la Iglesia Católica ve la muerte como una transición hacia la eternidad, donde el alma es juzgada y puede ir al cielo, al purgatorio o al infierno, dependiendo de su vida y su fe. La resurrección de los muertos y el juicio final son eventos centrales en su esperanza de vida eterna. Y ahora sí.
El cristianismo es una religión que se centra en la figura de Jesucristo, a quien los cristianos consideran el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Su mensaje principal es que, a través de la fe en Jesucristo, los seres humanos pueden ser perdonados de sus pecados y recibir la vida eterna. La base de sus enseñanzas está en la Biblia, que se divide en el Antiguo Testamento, que comparte con el judaísmo, y el Nuevo Testamento, que narra la vida, muerte y resurrección de Jesús, así como las enseñanzas de sus apóstoles. Aunque el cristianismo comenzó como un movimiento dentro del judaísmo, pronto se expandió por todo el mundo y se convirtió en una religión global con muchas ramas, como el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. Sobre la muerte, el cristianismo enseña que no es el fin, sino el paso a una nueva vida eterna. Los cristianos creen que el alma es inmortal y que, después de la muerte, el alma es juzgada por Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús habla claramente sobre la vida después de la muerte. Por ejemplo, en Juan 11, 25-26, Jesús dice, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás». Este pasaje refleja la esperanza cristiana en la resurrección y la vida eterna. Además, en 2 Corintios 5:8, el apóstol Pablo expresa, «Preferimos ausentarnos del cuerpo y estar presentes con el Señor», lo que indica que, para los cristianos, la muerte es el momento en que el alma se encuentra con Dios. El cristianismo también habla del juicio final, donde todos serán juzgados según sus obras. En Mateo 25, 31, 46, Jesús describe cómo, al final de los tiempos, separará a las personas como un pastor separa las ovejas de las cabras. Los justos, que ayudaron a los necesitados y vivieron según la voluntad de Dios, heredarán el reino de los cielos, mientras que los que rechazaron a Dios y no mostraron amor al prójimo serán condenados. Este juicio está relacionado con la idea del cielo y el infierno. El cielo es descrito como un lugar de felicidad eterna en presencia de Dios, como se menciona en Apocalipsis 21:4, enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Por otro lado, el infierno es un lugar de separación eterna de Dios, como se describe en Mateo 25 horas y 46 minutos, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. En cuanto a la separación del cristianismo en diferentes ramas, el primer gran cisma ocurrió en el año 1054, cuando la Iglesia se dividió en la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa. Esta división, conocida como el Gran Cisma de Oriente y Occidente, se debió a diferencias teológicas, políticas y culturales. Una de las principales disputas fue sobre la autoridad del Papa, que los ortodoxos no reconocían como líder supremo de la Iglesia. Además, había diferencias en prácticas litúrgicas y en la interpretación de ciertos dogmas, como la cláusula del filioque, que los católicos añadieron al credo para afirmar que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, algo que los ortodoxos rechazaron. El segundo gran cisma ocurrió en el siglo XVI con la Reforma Protestante, liderada por figuras como Martín Lutero, Juan Calvino y Ulrico Zwinglio. Este movimiento surgió como una respuesta a lo que se consideraban abusos y corrupción en la Iglesia Católica, como la venta de indulgencias, documentos que supuestamente reducían el tiempo en el purgatorio. Lutero, en particular, criticó la autoridad del Papa y la tradición de la Iglesia, enfatizando que la salvación es por gracia mediante la fe, Efesios 2, 8-9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Los protestantes rechazaron la autoridad del Papa y muchos sacramentos, manteniendo solo el bautismo y la Eucaristía. También enfatizaron la importancia de la Biblia como la única autoridad en materia de fe, sola escritura, en contraste con la tradición católica que también incluye la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. En resumen, el cristianismo enseña que la muerte no es el fin, sino el paso a una vida eterna en presencia de Dios para quienes creen en Jesucristo. La Biblia ofrece versículos clave que hablan de la resurrección, el juicio final, el cielo y el infierno. A lo largo de la historia,
el cristianismo se ha dividido en varias ramas, como el catolicismo, la ortodoxia y el protestantismo, debido a diferencias teológicas, políticas y culturales. Sin embargo, todas comparten la creencia central en Jesucristo como Salvador y la esperanza en la vida eterna. Y así concluimos nuestra exploración sobre la Iglesia Católica y su relación con el cristianismo. Espero que esta información te haya sido útil y te haya brindado una nueva perspectiva. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. Déjame tus comentarios abajo sobre qué tema te gustaría que tratemos a continuación. Hasta la próxima, y recuerda, Maranata.